terrible, un pensador terrible. Tenemos... Esto está bien puesto, ¿no? ¿Consta que está bien puesto? Controla, Pilar. Sí, señor, lo intento. Por favor, que lo ponga bien. Con mi ascendente Escorpio controlo. Bueno, No, es que es verdad, si vemos mejor la suya que cualquiera de las ya está. Bruxelles. En un lugar que no se pueda tapar, ni mover, ni correr, ni que no roce ningún pliegue, porque da la sensación de que roza algún pliegue así. Sí. Pero yo creo que está bien. ¿Vamos? Así. Y que si yo suelto las gafas no le Pero quede. es que si no lo Bueno, si no sale es que hay otro factor aquí que interviene y que no quiere. Y que no se puede controlar. Bueno, la primera pregunta. Está bien. ¿Por qué ver a Nietzsche hoy? ¿Por qué? ¿Por qué Nietzsche y no, qué sé yo, Schopenhauer o Platón? ¿Por el nihilismo? Sí. O cualquier otro pensador. Es uno de los grandes, pero hay muchos grandes en la historia del cine. ¿Por qué elegir este? Porque, Que no es gratuito. ¿Por qué? porque es el que anuncia los tiempos de ahora. ¿Y por qué elegir a alguien que anuncie los tiempos de ahora? Porque Y no como les gusta a la mayoría, a alguien que se regocije en los tiempos pasados y piense que hoy podemos volver a recuperar el pasado. Porque vendería mucho más alguien que diga, podemos reavivar a los dioses y vivir en medio del renacimiento. El mundo se ha equivocado, pero nosotros regresaremos al estadio gozoso de vivir con dioses y daimones por todas partes. De esos está así. Ninguno de esos es un gran pensador. No ha habido gran pensador que haya creído que la historia se puede volver para atrás. Ni uno. Todo gran pensador ha pensado la necesidad de su tiempo, la importancia de su tiempo. Y ningún gran pensador ha juzgado a su tiempo como un tiempo equivocado, sino que ha intentado comprenderlo. Eso es cierto. Pero hay muchos pensadorcillos, escritorcillos, está así, de lo que se llama el mundo cultural, que lo que postulan es volver al antiguo. Porque es tan terrible lo moderno, que mejor cerremos los ojos e reinventemos algo que ya conozcamos. Eso vende mucho, porque reconforta. Eso es verdad, resulta reconfortar. Sí, pero en realidad la verdadera razón por la que hoy Nietzsche y el trimestre pasado Hegel, que son antitéticos, que pertenecen a maneras de ver el mundo, se debe siempre al apoyo de tratar de comprender esta psicología tan revolucionaria, viva actualmente, que está en plena formulación, que es el pensamiento psicológico de Guéry. Esa es la razón. Es decir, es muy difícil comprender a Guéry, se puede, pero es muy difícil porque él tiene presupuestos. Él ya va sobre un carro. No puede reescribir toda la historia. Él se apoya en otros pensamientos, y ya los da por supuestos. Y claro, uno de ellos era el pensamiento dialéctico de Hegel, que quienes lo hicieron habrán visto que a partir de comprender la dialéctica, los textos de Guéry se vuelven mucho más fáciles. ¿Qué quiere decir negatividad absoluta? ¿Qué quiere decir negación de la negación? Todo esto es Hegel. Claro, uno lo lee en Guéry y si no sabe de dónde viene y no entiende, es dificilísimo. Pero se ha vuelto, creo yo, para el que lo ha trabajado, más transparente. La otra parte, no es que Guéry repita, cuidado, no digo que repita. Guéry no repite a Hegel. No se puede repetir un pensamiento. Porque Hegel es el pensamiento de comienzos del siglo XIX. Y Guéry es el pensamiento de finales del XX y del XXI. Luego, imposible repetir, Pero la otra cosa que da por supuesto Guéry es lo que ya vio Nietzsche, que fue una mirada terrible. La mirada de Nietzsche fue la mirada que desnudó, que diagnosticó, el primero, el único, que vio que Occidente estaba en un proceso histórico
y que ese proceso histórico, de manera que nunca había sido observada, era un proceso de inevitable, paulatina y lenta desvalorización de todos los valores. Y nadie tiene la culpa. No es un proceso que alguien proponga que sea así. Es así más allá de la conciencia y de la voluntad consciente de las personas. ¿Se entiende? En términos de Gehrig no es igual, diríamos, lo que percibe es que el alma de Occidente o el espíritu de Occidente desde hace 2000 años sigue su propio proceso, independientemente de lo que la gente piense. Y su propio proceso es un proceso que lleva inevitablemente a la total pérdida de sentido. Nadie quiere la pérdida de sentido. Pero él verifica por primera vez que ya en su tiempo la manifestación de que los valores supremos se han caído. Aunque haya mucha gente que siga creyendo en Dios, no importa. La gente puede creer en lo que crea, pero el mundo tal como se revela ya no cree en eso. ¿Se entiende esto? De ahí que todo intento de yo quiero creer, vamos a creer que hay sentido, no es más que un síntoma de una experiencia básica, y es que no hay sentido. Cuando lo hay, no se lo busca. Cuando se lo busca, es porque implícitamente, no reconocidamente, se está admitiendo que se ha perdido. ¿Cómo voy a buscar un anillo en casa, por ejemplo, si no siento que está perdido? Si estoy seguro de tenerlo, no lo busco. Pero si me pongo la tarea de buscarlo, está claro que no lo tengo. ¿Se entiende? Esto es un ejemplo banal, pero es un ejemplo fácil. Por lo tanto, lo que Nietzsche no es que sea el inventor de. No inventa nada. Simplemente diagnostica, es como un médico. Él se llama a sí mismo el psicólogo. Lo que pasa es que Nietzsche es difícil de leer. Porque parece simple, porque la mayoría de los lectores dan por supuesto que las palabras que usa Nietzsche son las que uno ya entiende. Y en cambio en Nietzsche ninguna palabra es inocente. Entonces se lo malinterpreta. Cuando Nietzsche habla de, por ejemplo, la vida como valor supremo, todo el mundo cree que ya sabe lo que Nietzsche quiere decir por vida. Pero nadie lo sabe, nadie no. El sentido común, desde la vulgaridad, todo el mundo cree que sabe lo que es vida, pero lo que Nietzsche quiere decir por vida no es lo que se entiende por vida. Incluso había que aclarar, ¿pero qué entiendes por vida? ¿Vida biológica? ¿La vida de un gusano? ¿La vida de un árbol? ¿Habla de eso? ¿Habla de biología Nietzsche cuando habla de la vida? La vida como existente, y entonces se puede decir, bueno, hay un Nietzsche que es biologista. Otros dicen, no, la vida humana, que ya no es vida biológica, la existencia. Y muchos dicen, claro, es el creador de la filosofía existencial. ¿Es realmente el existencialismo lo que marca a Nietzsche? Por lo tanto, claro, hay que elucidar en su obra que se oculta cómo se usa la palabra vida. Y se usa en un sentido que no es ni biológico ni existencial, ni dado por supuesto. Se usa, como se puede decir en términos técnicos, como una manera de hablar del verdadero, del más profundo ser, de todo lo que es. Y eso es ontología. Perdón. ¿Qué has dicho? O sea, la vida como ontología. Como el más profundo ser de todo lo que es. No está restringida al ser humano, ni siquiera está restringida a los animales y a los vegetales. Es la expresión del ente. De todo lo que sea que se dice que es para Nietzsche una expresión de eso que él llama vida, hasta las rocas. Por tanto, no es un concepto biológico. Equivale a lo que los filósofos llamaron el ser de las cosas. Casi con un lenguaje que Nietzsche va a detestar, porque lo denuncia como lenguaje viciado. En la tradición se diría la esencia de todo lo que es. ¿Se entiende?
Por lo tanto, no es biología. Por eso es muy peligroso que una mente no entrenada o ingenua se lance a la obra de Nietzsche, porque lo que va a sacar de la obra de Nietzsche no es lo que hay en la obra de Nietzsche, va a sacar lo que sus propios presupuestos le permiten interpretar. Por eso podemos decir que Nietzsche es el más mal interpretado de todos los grandes pensadores. Y tenía que ser mal interpretado, quiere decir que es casi su destino. Es casi necesario que sea así. Porque si Nietzsche descubre y revela que toda la historia de los 2000 últimos años de Occidente está marcado por un proceso de declive, de decadencia, de pérdida, podríamos así decir, de enfermedad, no de enfermedad física, de enfermedad del espíritu, se quiere decir así, que conduce inevitablemente a su agotamiento. Y llama, entre otras maneras de llamar a ese proceso, la metafísica occidental. Nietzsche va a atacar, es decir, no se va a afiliar, no va a usar el lenguaje metafísico. ¿Se entiende? En cierto sentido tiene que estar fuera de ello para poder verlo. Para poder ponerlo al frente y marcarlo, en cierto sentido ya tiene que haber salido. Y el para Nietzsche, salirse en lo posible de la metafísica es tener que apelar a todo otro tipo de expresión que no sea el tradicionalmente metafísico. Tradicionalmente metafísica, la crítica de la razón pura. Tradicionalmente metafísica, la metafísica de Aristóteles. Tradicionalmente metafísica, las obras de Platón. Tradicionalmente metafísica, la Suma Teológica de Santo Tomás. Tradicionalmente metafísica, la fenomenología del espíritu de Hegel. Grandes tratados sistemáticos, ordenados racionalmente. Es decir, grandes tratados que presuponen que la razón tal como es puede percibir la estructura real de las cosas. ¿Se entiende esto? Pero esto no se lo puede permitir Nietzsche, porque construir un sistema sería ser víctima de la misma enfermedad que él denuncia. Y entonces va a recurrir a miles de formas de expresiones que no sean, por ejemplo, el aforismo. La frase breve y sentenciosa, suelta. Son difíciles de entender los aforismos. Parecen muy simples, pero son difíciles. La poesía. El lenguaje profético que aparece en lo que se llama su obra cumbre, que es Así habló Zaratustra. ¿Se entiende? Incluso él dice, para él ya la vocación de hacer un sistema denuncia la enfermedad de la decadencia. Solo un decadente puede aspirar a ser un sistema. El hecho de que escriba de maneras tan variadas, poéticas, a veces se llama fisiólogo, y dice, escribo como fisiólogo, escribo como psicólogo, pero en ningún momento escribo como metafísico. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto lo hace difícil. Por lo tanto, yo sugiero que no se lo lea, o que se lo lea con muchísimo cuidado, que no te creas que lo que sacas de un aforismo es lo que está ahí. Lo más probable es que lo que sacas del aforismo es la confirmación de lo que tú ya pensabas, y por eso te gusta tanto. Y es lo que le pasa a la mayoría de la gente. La mayoría de la gente va a un libro a ver en qué coincide con lo que ya piensa, y entonces le encanta. Cuando encuentra con que lo que el libro dice no lo entiende, es que el libro es una porquería. Cada uno, sin darse cuenta, se erige en juez. ¿De qué? De lo que uno puede asimilar. El mismo Nietzsche es consciente de eso. Dice, yo dudo de que con un libro se pueda aprender algo si no se tiene la experiencia que hace posible la comprensión. Porque uno va a un libro con su estructura mental y me toma el libro solo lo que encaja con su estructura mental. Por lo tanto, no puede entender todo lo que en el libro es realmente otro, que es justamente lo que caracteriza el libro. Muy difícil lo que estoy diciendo. No, creo que es fácil. ¿Se entiende esto? Así que Nietzsche aparece como el que explícitamente dice
se ha derrumbado. No yo lo he derrumbado. No depende del yo, ni del tú, ni del quién. Hemos llegado al punto histórico, cultural, ontológico, si quieren decir así, que ya no hay más sentidos. Lo que hasta ahora fueron valores supremos que rigieron al hombre de Europa, y que es Occidente, han perdido todo su valor. Estos valores están vacíos. Ya no hay orientación. Falta el para qué. Falta la meta. ¿Se entiende esto? Eso es lo que pasa. ¿Y qué hace normalmente el europeo ante la falta de metas? Se refugia. Se refugia en actitudes que quieren suplir la falta de metas, suplirla artificialmente. Por ejemplo, se refugia en una especie de pesimismo. La filosofía de Schopenhauer. El pesimismo es, sí, nada tiene sentido, por lo tanto la vida es mala. La existencia es mala. No hay razón para vivir y lo mejor es querer nada a querer cualquier cosa. Es decir, la renuncia a la vida misma. Aceptar que la vida es un sentido, que da igual. Y en todo caso perder el interés en comprometerse con la situación, porque toda situación es una apariencia. ¿Se entiende? Y este pesimismo se traduce en algo que todavía es muy común, y es todo da lo mismo. Total, si en el fondo nada es. Ese nada es, ese vale todo igual, porque en el fondo todo vale nada. Claro que no está dicho como todo vale nada. Está dicho como cualquier cosa vale igual, pero ¿qué es lo que vale? En el fondo, nada. Y por eso surge la actitud del diletante, que juega con todo, pero no hace una apuesta con todo su ser detrás que sostenga, porque en el fondo nada vale. Uno puede pasar por todas las posiciones y por todas las actitudes que tanto da, porque en el fondo, no son nada. ¿Se entiende esto? Muchos han creído que Nietzsche defendía este proceso. No, Nietzsche no defiende esto, al contrario, lo denuncia. Denuncia que el diletantismo es una forma decadente, que es una manifestación de la enfermedad, no un camino hacia una cura. Es la enfermedad. O ante el vacío de significado, aferrarse a ideologías. La búsqueda de ideologías ya es la manifestación de una enfermedad. En cierto sentido, podríamos decir, el no aceptar la enfermedad es la mayor enfermedad. Porque es el acto de mayor deshonestidad. El buscar medidas para evitar el proceso son manifestaciones sintomáticas de que se está infectado. ¿Entienden un poquito? O sea, la condición de entender a Nietzsche es la condición de la aceptación de que no hay sentido. ¿Y qué pasa cuando no hay sentido? ¿Qué pasa cuando no hay sentido y sin embargo no se abandona la voluntad de vivir? El diletante, el pesimista, el todo vale, el oportunista y el ideólogo atacan a la vida misma y por lo tanto son coherentes con el mismo nihilismo que pretenden superar. Ninguno acoge a lo que Nietzsche llama el más terrible de todos los huéspedes que ha golpeado a la puerta de Occidente y está aquí. El cerrar la puerta, el no querer verlo, el negarlo, no hace que el huésped desaparezca, sino que muestra aún cuán presente está, que todas nuestras conductas están condicionadas por esa presencia no reconocida. Pero el activista y el ideólogo te dirían que luchan contra eso. Y claro, pero la lucha contra algo no comprendido no es más que miedo. Oigo un ruido.
¿No me traería agua algo? Un problema de sexo. ¿Vamos bien hasta ahora? Casi también se podría decir, es la convicción de que llegar al final de este proceso, llegar al final del proceso de desvalorización, es la única superación del proceso. El proceso mismo continúa más allá de la decadencia total. No más aquí, no evitándola, sino aceptando entrar en ella hasta el final, dejándose transformar por ella. ¿Entienden esto? Es decir, justamente el acoger al huésped, que querido o no querido está presente, es lo único que puede llevar más allá del nihilismo. Es decir, el nihilismo no solo es un fin, que lo es, sino que es un inicio. Un inicio de aquello que no puede captarse con todas las estructuras del pensamiento del nihilista. Ojalá lo sea, por eso. Ojalá lo sea. Pero ese ojalá, ¿quién lo dice? Esta es la pregunta que haría Nietzsche. Ojalá, ¿para qué tipo de conciencia? Para la conciencia que ella espera que el nihilismo lleve a algo que uno ya considera que es bueno. Esto es, uno se sigue moviendo con un valor, el valor de lo bueno, a lo que no renuncia. No acepta que lo que uno ha considerado bueno ya ni bueno es. ¿Se entiende esto? Cuando uno dice, oh, el nihilismo, ojalá que conduzca a algo, es porque uno ya está viendo ese algo como algo potencialmente valioso. Pero uno que no ha sido transformado por el nihilismo, eso que uno considera valioso es una manera de las valoraciones, justamente, que están siendo decadentes. ¿Se entiende? Que es sutil, no es tan fácil. No es tan fácil, Nietzsche. Porque todo el tiempo apunta a uno. En cada afirmación, por supuesto, no solo de personas, sino de doctrinas, de movimientos y partidos, hay siempre presente, pero no advertida, una valoración. Y esa valoración es lo que se considera deseable, significativo, lo que tendría que ser, lo verdadero, lo moralmente... No ha pasado por el nihilismo. Por eso podríamos decir que todas las propuestas para superar el nihilismo apestan a nihilismo mismo. Ni que hablar de las políticas. Lo que propone Nietzsche, lo que no se arregla con políticas. Porque toda política da presupuesto una serie de valores que orientan su acción. Y estos valores los ha tomado de la tradición metafísica. Son valores que están podridos. Y que por mucho que uno quiera contener la manzana podrida y pintarla, está podrida y la putrefacción llegará hasta el final. Es más, debe llegar hasta el final. Con esta idea Nietzsche se da cuenta de una cosa. Lo único que puede hacerse, si se quiere hacer, es contribuir en este proceso imparable de destrucción de todos los valores. En cierto sentido, acelerar lo inevitable. Porque lo inevitable es la curación. La curación es cuando se ha llegado al punto extremo. ¿Se entiende esto? Al punto extremo. Y el punto extremo es el final de una cosmovisión. El final de un entendimiento de lo que es la realidad, de lo que es el hombre, de lo que importa, que ha estado viva a pesar de nosotros. Esto se caerá. Y el pesimista piensa, entonces no habrá nada, y se horroriza, porque todavía cree que lo que vale es lo que desaparece. Y se horrorizará, verá la nada. Y como dice Nietzsche, es aún preferible querer la nada que no querer.
es aún más fácil querer la nada que dejar de querer. ¿Se entiende esto? Lo que él ve como lo que ha estado presente inadvertidamente durante 2000 años o más en la cultura europea, que es Occidente, él lo llama cristianismo. Pero ojo con lo que él llama cristianismo, porque el cristianismo no tiene nada que ver con la experiencia primordial del cristiano, sino con una manera de entender lo que hay como subordinado a un sobremundo, a un trasmundo, una manera de entender este mundo como valioso solo en la medida en que esté conectado con un mundo ideal. Y es cierto que en el cristianismo, sin duda, y yo diría en todas las religiones, existe esto. Vamos a decirlo de una forma vulgar, ¿no? Lo que justifica esta vida es una vida ultramundana. Tienes que renunciar al placer en esta vida para garantizarte la realización en la otra. Tienes que renunciar al cuerpo para la salvación del alma. Este mundo ha sido permanentemente desvalorizado, vivido como malo, como negativo, como medio en todo caso, para lograr unos valores que no están en este mundo. Y ese trasmundo en el que el occidental siempre ha creído, aún antes del cristianismo, ya Platón habló del mundo ideal de las ideas, que es el verdadero mundo, del cual este solo es un reflejo. Y por lo tanto reconocer que lo que da valor a este mundo es que solo es un reflejo del verdadero mundo al que se orienta el filósofo, del mundo ideal, es nihilismo. ¿Se entiende? Por eso cuando él dice el cristianismo, incluso cuando dice Dios, no se refiere a un Dios personal en el que uno cree o no, se refiere a todo el ámbito de lo ideal, de los grandes valores que hacen que esta vida tenga sentido más allá de esta vida. Todo eso se acaba abajo. Y eso es la frase de Nietzsche tan terrible: Dios ha muerto. Que no quiere decir Dios no existe. Creer que Nietzsche anuncia simplemente un ateísmo vulgar es no entender a Nietzsche. Un ateo no dice Dios ha muerto. Un ateo es alguien que simplemente ni siquiera está a la altura todavía para preocuparse por el fenómeno que Nietzsche llama nihilismo. Un ateo es alguien que está tan ocupado en sus cosas de todos los días que ni siquiera ha podido mirar al gran problema de Occidente. No es un ateísmo vulgar. Una persona puede ser atea y no entender para nada lo que dice Nietzsche. Y una persona puede ser creyente y no darse cuenta que a través de su creencia está matando los valores supremos, porque su creencia es decadente. Así que el que alguien diga, pero yo creo en Dios, no cambia nada. Tu creer en Dios forma parte de ese proceso de destrucción de lo que Nietzsche llama, por ahora, el mundo real, y su sustitución por un mundo ilusorio. Dicho de otra manera, Occidente ha vivido bajo la fascinación de que hay un mundo aparente, que es este, que está legitimado por un mundo verdadero, que es el mundo de los valores supremos, de lo divino, de lo transmundano, de lo sobrenatural. Y esta convicción ha llevado a un insulto, disminución, negación, deterioro de la naturaleza. Digamos, Nietzsche no diría esto, podemos suponer que ante la actual crisis ecológica, la naturaleza y la vida biológica en este planeta, tal como la conocemos, está al borde de la extinción.
y nos plantea desafíos muy serios, porque ya no es una teoría, es muy posible que llegue a desaparecer la vida como la conocemos, porque las condiciones que posibilitan la vida biológica han sido alteradas de tal manera que el sistema ya no se recupera. Bueno, esto, que es un problema que tenemos, para Nietzsche sería la consecuencia inherente de aquella instalación que valoró el mundo sobrenatural, llevando a un desprecio permanente e inatractivo el mundo natural. Y esto nos muestra que aquellos valores que parecían sostener la vida, la atacaban sistemáticamente. Y ante esto, aquellos valores se revelan como valores, entre comillas, falsos. Cuidado, todo esto se va a replantear en sí, que es falso, que es verdadero, que es real, que es real. Pero entienden. Por eso la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, yo he puesto un artículo de Jael, que no es fácil, eso es cierto, en la web ya hace años, vale la pena leerlo. Quien cree que Nietzsche está haciendo un enunciado teológico se confunde en absoluto. Que cree que Nietzsche está proponiendo un partido, lo que está diciendo Nietzsche es la ontología como aquello que revelaba la estructura real de la vida. Ahí. Y no hay estructura real. No sabemos nada de lo que hay, lo que hemos creído del mundo. Hasta la ciencia no es sino una forma encubierta del cristianismo y del platonismo. Intenta sustituir el mundo llamado aparente, que finalmente es el mundo que hay, por un mundo manejable según estructuras mentales. Por lo tanto, sigue en el bache de que hay un mundo aparente y un verdadero mundo. Y eso es nihilismo. Por lo tanto, el paso del cristianismo a la ciencia es la continuación de un proceso. En el fondo, la ciencia desvaloriza el mundo aparente tanto como el cristianismo. ¿Ven esto? Y esto por supuesto va a estar de otra manera va a estar en Gigelis también. Por lo tanto, Dios ha muerto, no hay más dirección, no hay nada que dé sentido, no hay un fundamento último. Y si no hay un fundamento, todo se mueve. Dicho de otra manera, ya no hay certeza, ya no hay seguridad. Se han caído todas las certezas. La certeza en una vida ultraterrena, la certeza de que conocemos la estructura real del mundo apariencial, la certeza de que la historia tiene un significado último, incluso la certeza de que haya algo así como las verdades. Y en medio de esto, claro, la total desorientación. Fuerte esta denuncia, hecha en 1880, ya era súper rusticante, pero sigue y se ha realizado además. Es decir, la profecía de Nietzsche se ha cumplido, vigente durante el siglo XX y el XXI. Todos sabemos que vivimos en un mundo donde nada es verdad. Y lo aceptamos. Todos sabemos que la prensa no es verdad. Todos sabemos que el mundo televisivo no es verdad. Todos lo damos por supuesto. Todos sabemos que cualquier información mediática está hecha desde un punto de vista. Y por lo tanto defiende una ideología. Y por lo tanto es interesada. Lo sabemos. Y sabemos que un periódico de tal tendencia va a contar lo que cuenta y el de otra va a contar lo que cuenta. Y por lo tanto lo que cuentan no es lo que hay. Lo que cuentan es la interpretación desde una tendencia. Todos lo sabemos. Todos sabemos que el mundo de la publicidad es mentira. Pero vivimos bombardeados y condicionados por la publicidad, por los medios de difusión. Nietzsche detestaba el periodismo como una manifestación tremenda de banalidad. Pues vivimos en la era de los medios de información, que son mentiras. Y todos lo aceptamos y vivimos en medio de eso. No hay a qué creer. Todo lo que creas puede ser mentira. De hecho lo es. ¿Se entiende esto que digo? O sea que sí que se ha realizado. Nietzsche decía,
decía en el final del siglo XIX, se viene el desierto. El desierto está creciendo. Ay de aquel que siembra desiertos. El desierto ya está aquí. Aquel desierto que él anunciaba ya es real. Es un desierto de significado. ¿Y qué pasa donde ya no hay significado? Pues que es el mercado ideal para vender significados. Entre otras cosas, el supermercado espiritual. Todo se ha vuelto objeto de consumo. Todo está para consumir. O dicho de otra manera, todo está para comprar y vender. ¿Te bajan? Sí, el lunes que viene es festivo. Por eso elegí empezar hoy. Todo está para comprar y vender, es decir, todo vale por un interés. Pero la pregunta, pero en sí, ¿qué vale? Bueno, para mí esta pregunta ya ha perdido sentido porque ya no hay más en sí. Ya no hay en sí. Estamos en un mundo determinado por los intereses. Siempre estuvimos en un mundo determinado por los intereses. El cristianismo también estaba determinado por un interés. La metafísica también. Defendían un interés que se volvía contra la vida. Pero no se sabía. Y ahora se sabe. Ahora es evidente. Ahora ya no hay escapada. Está por todas partes. Y esto fue lo que por primera vez mostró Nietzsche. Y aún entonces podías decir, no, no es así. Pero el curso de la historia ha vuelto cada vez más evidente lo que él decía. Y esto es el desierto. Nietzsche mira con una perspectiva enorme. No mira solo al hombre de su tiempo. Él mira la humanidad como un proceso que tiene miles de años. De tal manera que ve que el hombre, lo que llamamos hombre, ni siquiera está acabado. El hombre es el animal indefinido. Nadie sabe lo que el hombre es, porque el hombre no está acabado. Y como no está acabado, está en proceso. Esto que es, y que creemos que es el hombre, no es más que una forma provisional. Por cierto, moldeada por valores, dominios culturales, y creer que esto que es lo que siempre hubo, es una ingenuidad atroz. No es lo que siempre hubo, y eventualmente no es lo que siempre habrá. El final de todos los valores conocidos hasta ahora puede promover justamente la transición de este último hombre que somos nosotros, último en este proceso, a la apertura, a una transición hacia un hombre que no podríamos ni llamar hombre porque no es lo que somos nosotros, y que es lo que Nietzsche llama el ultrahombre o el sobrehombre, o como se traduce mal, el superhombre, que no es un hombre como los conocidos pero con más talentos, sino que es algo totalmente desconocido, a lo sumo intuido, y que por principio es aquel hombre que ha aceptado la caída de todos los valores, de todos, que no intenta sustituirlos, que no intenta repararlos, que no intenta negarlos, que no se escapa en el laissez-faire y todo a lo mismo, sino que está preparado para la tarea que supone vivir ante esta nueva verdad y decidir esta nueva realidad. Y esto, el último de los hombres que somos nosotros, no lo puede hacer. El último de los hombres no es humilde. El último de los hombres se regodea creyendo que tiene todas las respuestas, que ya lo sabe todo. El último de los hombres se regodea siendo uno más de una gran colectividad de mediocridades. Y es lo que Nietzsche llama el rebaño.
No hay que mirarlo en términos elitistas sociales. No, la élite la determina la capacidad de vivir a la altura de la verdad. O la necesidad de refugiarse en los engaños y subterfugios y trampitas y maneras de adaptaciones. Entre la capacidad de estar al tanto de afrontar la vida como una decisión integral, esta vida que aparece, que es una vida sin los valores antiguos, o el cerrar los ojos y seguir tirando, sacando provecho. Comprando en el supermercado espiritual, tomándose drogas, utilizando esta situación para ganancia. Haciendo mercadeo, que es la característica del último hombre. ¿Se entiende? El último hombre y el ultrahombre son los extremos de una línea. El último hombre es el paso hacia aquello que el último hombre no puede comprender. No puede vislumbrar. Porque el último de los hombres es aquel para el que todo vale, y qué bien que todo vale, y no hay verdad ni mentira, y cada cual se la monta como puede, y todo relativo, y saquemos provecho. Por 4 días locos que vamos a vivir, no está al tanto de su destino histórico. ¿Qué es lo que revela Occidente hoy? No nosotros, no hablo de lo personal, hablo de la conciencia de Occidente. No está al tanto. Ha perdido todo, usa palabras que ya no están respaldadas. Derechos humanos. Se venden, pero no es real. No se está por esto. Igualdad de posibilidades, son todas mentiras. Se venden estas palabras para sostener una Europa que no se puede sostener, porque no hay realidad detrás de estas palabras. El occidental se dedica al ciberespacio, a Facebook, a montarse como puede, a buscar antiguas religiones, a decir, vive la hora y sé feliz. Eso es lo que hace. No está al tanto. Se ha huido, se ha escapado, está ausente. Y tiene miles de maneras de estar ausente. Se droga con la televisión, se droga con el espectáculo, se droga con el supuesto bienestar económico. No hay nada que respalde lo que Europa, Occidente, representaba por el mundo. Es falso. ¿Se entiende? Claro, mirado desde esta perspectiva, esto es el desierto. Y esto lleva inherentemente, querramos o no querramos, a una inevitable catástrofe. Que no sabemos cuál es, pero es catastrófico. Porque es todavía la manifestación de una decadencia total. ¿Y qué es lo que ha decaído? La voluntad real de crear una vida por la cual vivir. No una vida personal. Porque lo que da la posibilidad de la caída de todos los valores es el emerger de otra visión libre de todos los valores que han regido. Que esté más allá del bien y del mal. No en el sentido de inmoral, que vea por encima de estos anteojeras con las que ha mirado siempre hasta ahora, en los 2000 y pico de últimos años, el Occidente. Sus elecciones, sus decisiones han estado siempre dentro de un sistema de valores dado, creyéndose libre. Ese ha sido el Estado. No se trata de sustituir estos valores con otros. No. Se trata de ver la ausencia total de valores. Porque sustituir estos valores es como decir, hay un sobremundo y hay este mundo. Dios se ha caído en el sobremundo, pero pongamos algo en ese sobremundo que siga sustentando a esto. Pero así se sustenta la diferencia entre el mundo real y el mundo real. Y no ha habido verdaderamente, por lo tanto, una transformación. Se cambió un valor por otro. Pero lo que hace que se siga mirando dos mundos sigue estando presente. La caída del Dios cristiano, por ejemplo, si cae, no implica la superación del nihilismo. Porque en lugar del Dios cristiano se ponen otros valores, el valor tecnológico, el valor del progreso, la igualdad de todos los seres humanos. Nietzsche ve en el socialismo una forma de cristianismo. Por mucho que el socialismo en su época niegue a Dios, sí, pero en su lugar que pone
La felicidad sobre la tierra de todos iguales. Un ideal, además, despreciable. Sencillamente porque no todos los hombres son iguales. No por razones económicas. No son iguales para estar a la altura de estar libres de las valoraciones antiguas. El que puede afrontar esta libertad y la responsabilidad que trae consigo, este no es parte de un rebaño. ¿No es qué? Parte del rebaño. Pero cuando se coloca la felicidad del rebaño como la meta que ha de dar sentido a toda la historia, la felicidad del rebaño, la realización en el trasmundo, la ida al paraíso, es lo mismo. Porque se sigue manteniendo un bache entre este mundo y lo que le da sentido. Lo que le da sentido sigue siendo trasmundano. Y por lo tanto se sigue siendo cristiano en el sentido de Nietzsche, platónico en el sentido de Nietzsche, por mucho que los contenidos que uno predique no sean semánticamente ni cristianos ni idealistas. ¿Entienden? Se sigue siendo un moralista, solo que vende otra moral. ¿Y la moral qué consiste? En ver la vida en función de valores que le den sentido. Pero lo que Nietzsche descubrió es que ya no hay valores más allá de la vida misma que puedan dar sentido. Todo supuesto valor más allá de la vida misma, ¿usted sabe lo que es la vida misma? Por eso digo, más allá de la vida misma, es una mentira, es lo mismo. Y que vendas un valor religioso, un valor político, un valor ideológico no cambia, sigue siendo un moralista. Se sigue imponiendo un criterio más allá de la vida para que la vida tenga sentido. Se sigue siendo, sin saberlo, un negador de la vida. Lo que Nietzsche ve es que 2000 años de negación de la vida ha producido un hombre lleno de resentimiento. Un hombre que no sabe qué es un resentido. ¿Resentido contra qué? Contra la vida misma. Y un resentido contra la vida misma, alguien que vive desde el resentimiento, solo acepta valores que le hagan más despreciable aún la vida misma. Por eso para Nietzsche los santos, los sacerdotes, se tienen que inmolar porque lo que les sostiene es el desprecio total por la naturaleza. Pero cuidado, porque esa aparente inmolación de lo vital proporciona un mayor sentimiento de poder. En este caso, se busca un poder por encima de la vida misma. En realidad lo que vio Nietzsche es más fuerte, no quiero correr tan rápido, pero bueno, lo que vio Nietzsche es que todos estos valores ultraterrenos buscaban una satisfacción. ¿Y una satisfacción de qué? Del poder. Que todas las morales esconden una voluntad de poder. ¿De poder sobre qué? Sobre la vida. Entienden un poquito esto. Vamos a leer. Ya le he puesto en el blog, pero que siempre es impactante cuando no lee. Cómo Nietzsche describe al último de los hombres. ¿Qué somos? Nosotros. Cuidado. No hay que mirar muy lejos. Estamos en el mundo creado por el último de los hombres y para el último de los hombres. En su libro que él consideró obra clave, quizás no lo sea, pero él lo consideró la obra clave, que es Así habló Zaratustra. Zaratustra es el personaje que crea Nietzsche como el anunciador. El que anuncia, no el que es al superhombre. Y por lo tanto el que denuncia es lo mismo al último hombre. El anticristo. El anticristo no, todavía. El anticristo sigue siendo Nietzsche, sigue siendo un... No, el que anuncia que hay un más allá del bien y del mal. Y el que denuncia que todos estos valores que se han considerado que rigen la vida y el mundo y le dan sentido, no son más que humanos y demasiado humanos.
y por lo tanto pequeños en su aparente grandeza, interesados. Entonces, en este libro, casi al comienzo, es un libro poético, no es un tratado como la crítica son pura. Aunque Heidegger, que es un gran pensador, grande, dice, hay que leer el Zaratustra, hay que leer la obra de Nietzsche, como se lee la metafísica de Aristóteles. Pero nadie lo hace. Se pica de aquí, se pica de así, se toma lo primero que no cree y ya está. Nadie hace el trabajo serio de querer pensar lo que hay ahí. Por eso Heidegger dice, cuidado, es una obra muy seria, requiere pensarse. Y así como uno estudia la fenomenología del espíritu, muy en serio, para gozarlo, así requeriría pensar a Nietzsche. Pero no se hace, es como una caja de bombones, hoy tomo este, me gusta, mañana tomo este, no me gustó, cojo lo que quiero, total es un batiburrillo donde cada cual saca lo que le gusta. Pobre Nietzsche. Miren, antes de eso, él mismo, a ver si lo tengo, no está, aquí, él mismo dice de sí mismo al final de su vida creativa, se describe a sí mismo de esta manera. A ver si lo encuentro. Fíjense, dice, nadie puede escuchar en las cosas, incluidos los libros, más de lo que ya sabe. Se carece de oídos para escuchar aquello a lo cual no se tiene acceso desde la vivencia. Por lo tanto, por mucho que no lea libros, no pesca del libro más que lo que ya coincide con lo que no sabe. Lo otro no lo ve, porque no tiene la vivencia que le abre los oídos para escuchar lo otro que cuenta el libro de lo que uno ya sabe. ¿Entienden a esto que está diciendo? Es lúcido este. No era esto lo que quería leer, sino en la última parte del libro, que comienza con el subtítulo de ¿por qué soy un destino? ¿Qué conciencia ha tenido este hombre de lo que era su obra? En un tiempo que se la negaba, se la desconocía, se la rechazaba y se la atacaba. Solo en Dinamarca un profesor empezaba a dar cursos sobre Nietzsche. Los libros de Nietzsche no se vendían, era un desconocido. Y se vivió una soledad intelectual atroz en su época. No se lo leía, no se lo tomaba en serio. En todo caso se lo despreciaba. Pero nadie le leía y pensaba, nadie estaba a la altura. Y vivió esta tremenda soledad. Por eso Nietzsche elaboró el concepto de el hombre libre. El hombre libre, que es el que puede oír, el que está a la altura. Pero este hombre libre aún no existe. Pero lo veo venir. Ese era su compañero, el hombre libre que era ninguno de sus contemporáneos, imagínense. Y sin embargo, él al final, con toda su obra ya escrita, dice, ¿por qué soy un destino? No como persona, evidentemente. ¿Por qué la obra mía es una obra destinada? Y dice así, conozco mi suerte. Alguna vez irá unido a mi nombre el recuerdo de algo monstruoso, de una crisis como jamás la hubo antes en la Tierra, de la más profunda colisión de conciencias, de una decisión tomada mediante un conjuro contra todo lo que hasta ese momento se ha creído, exigido y santificado. Yo no soy un hombre, soy dinamita. Pero es verdad, es dinamita. No es una crisis más dentro de las crisis que ha habido. No es como, por ejemplo, la Revolución Francesa fue una crisis dentro de las que hubo. Pero la crisis que representa es la de todos los valores, incluidos lo de la Revolución Francesa. Es el cuestionamiento de toda la historia, y no de un momento de la historia que lleva a otra. Por eso dice, es la más poderosa de todas las crisis. Es la denuncia del modo occidental de estar presente, que siguió presente en la Revolución Francesa.
La Revolución Francesa, con todo lo que fue, siguió dentro de los límites del bien y del mal. Es mucho más serio lo que está diciendo. No es una revolución al lado de los otros. De la misma manera que el nihilismo no es un proceso cultural al lado de otro. Hay el cristianismo, hay el budismo y hay el nihilismo. No, el nihilismo está en todos los procesos, no es uno al lado del otro. La denuncia de esto es la denuncia de la totalidad, del todo. Y esto nunca se había hecho antes. ¿Comprenden por qué es dinamita? Sí que lo es. No se engañaba en absoluto. Lo sigue siendo hoy. Imaginarse. Si no era entonces. Y sigue siendo tan malentendido hoy como lo fue entonces. En Zaratustra, este personaje que es el profeta, es el anunciador del superhombre. Es el anunciador del final de todos los valores. Quien además percibe el final de todos los valores, no solo como un final, sino como una aurora. Y por lo tanto no está dispuesto a parar el proceso de decadencia, sino cooperar para que llegue a su extremo. Es decir, solo entrando hasta el fondo, su fondo mismo sale. No uno sale, el proceso se sale. Y la diferencia es que si entras, y no va a quedar más remedio, pero si entras voluntariamente, no eres tú el que sale, sino que el que sale ya no eres tú. Lo importante es lo que el proceso hace, no lo que tú quieras hacer con el proceso. Hay una diferencia esencial, por lo tanto. Dejarse enseñar por el proceso. Dejarse enseñar por la realidad. Y no creer que uno sabe cómo tiene que ser la realidad. Y ayudar a esto para que llegue a lo que uno ya sabe, porque entonces uno se considera fuera del proceso. El proceso te cambiará a ti. El proceso es imparable, inevitable, necesario, porque sabe más que tú. ¡Wow! Esto es lo que Nietzsche llama el nihilismo activo. Nihilismo todos, pero está el nihilismo reactivo, que no lo quiere, que vuelve a los antiguos dioses, que quiere crear nuevas religiones, nuevas doctrinas, para que la vida tenga sentido. El enfermo que no acepta su enfermedad como su cura y se inventa curas para una enfermedad que no ha aceptado. Está lleno, esto es hoy. El nihilismo pasivo es el pesimismo, el todo vale, la debilitación de toda voluntad creativa, puesto que ¿para qué? Los para qué son pequeños y miserables, para ganar dinero, para pasármelo bien, que revelan una absoluta falta de sentido. Todo esto es nihilismo pasivo. Pero aquel que reconoce la necesidad del nihilismo y que por lo tanto lo asume, se deja guiar por él y coopera con él, es el nihilista acabado. En ese sentido, sí, Nietzsche se declara un nihilista. Pero es que los demás también son nihilistas. Solo que nihilistas, pasivos, reactivos, llevados por el miedo a la verdad. Timoratos. Y esos son los que apestan al nihilismo mientras proponen soluciones para el nihilismo. ¿Entienden? La solución es el nihilismo mismo. Y por lo tanto el nihilista activo casi que se alegra de cooperar en el derrumbe de aquello podrido, porque sabe que una auténtica negación es una auténtica creación. Y evitar la negación, y hay una semejanza con Hegel, es hacer imposible la creación. Que el que no quiere aceptar la negación se reserva, es negado, pero no puede crear. Todo acto creativo es basta algo. Bueno, esto no lo decide el hombre, se decide por el hombre, pero si el hombre decide estar en contra de esto, es el hombre el que se queda empequeñecido y no al tanto del proceso. Es muy humilde la posición de Nietzsche. Súper humilde, a sorpresa de lo que se cree, porque es aceptar ser enseñado por el proceso que nos lleva a todos. Y por lo tanto estar abierto a su, entre comillas, verdad. ¿Y quién hay de esos? Todos creen que saben cómo tienen que ser las cosas. Todos quieren decidir por el proceso mismo.
todos quieren rechazar al más temible de todos los huéspedes, que ya está en casa. Aceptar a este huésped es morir a una forma de ser, claro. Tremenda. Entonces, cuando Zaratustra, después de estar en lo alto de las montañas, y el alto de la montaña quiere decir más allá de los horizontes usuales, no en el ajo de las anteojeras cotidianas que determinan lo que es, lo que debería ser, lo que tendría que ser, lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, crees que ves, pero ves siempre desde dentro de lo que no ves, que condiciona toda la visión. El que se ha ido arriba ya no ve desde la pequeñez, ¿se entiende? Pues Zaratustra, después de haber estado arriba, decide bajar y comunicar al hombre, anunciar al hombre. Las ideas básicas son siempre la misma, que el nihilismo ha llegado, que es el momento en que el hombre ha de aceptar que es una transición hacia el superhombre, que es el momento en que los valores no se sostienen más y por lo tanto han de ser transvalorados completamente, que es el momento en que toda idea de un tiempo de progreso indefinido, donde mañana le dará sentido al hoy, se ha acabado. Terrible esto. El vivir para un futuro es la negación de la vida. Pero, este nihilismo como transición a superhombre, sigo viendo como intenta rescatar un valor en este concepto de superhombre, ¿no? O sea, no es un nihilismo consecuente, porque... ¿Cómo rescatar un valor? El visto nihilismo como una transición hacia el superhombre, es esto, o sea, antes ya estás imaginando, estás como creando un valor nuevo, que es este superhombre, ¿no? No, el superhombre no es un valor. El superhombre es el que puede aceptar y afrontar la ausencia de todos los valores como un acto creativo. En lugar... ¿Y no es un valor eso? No. Es otro valor, pero un valor que está fuera de los valores que han regido Occidente. Es cierto que no es difícil, Nietzsche, no se puede aclarar en una charla, ni se lo sueñen. Nietzsche, al denunciar que detrás de toda afirmación hay un sistema de valores, es el que vuelve consciente para Occidente que hay que ser muy desconfiados. Porque detrás de lo que se dice hay un interés por lo que se dice. Las cosas no son lo que parecen ser. Alguien te dice esto es así, te está vendiendo una ideología. La pregunta no es si es verdad o no lo que dice, la pregunta es ¿qué busca al decir esto? Y es descubrir, por lo tanto, que todo enunciado de verdad, sea ciencia, sea ideología, sea religión, busca otra cosa. Es decir, que es todo interesado. Y que todo interesado quiere decir que está sustentando algún tipo de valoración, que en el fondo es moral. Y en lugar de quedarse enzarzado en la discusión de si tal enunciado es verdad o no, es ver qué encubre ese enunciado. No caer en los horizontes que el enunciado plantea, sino mirarlo desde fuera y decir, sí, pero esto está defendiendo una posición. De manera advertida o inadvertida. Con Nietzsche empieza algo muy común en el siglo XX, la actitud de la sospecha, el descubrimiento de la ideología. La ideología se presenta como una verdad, pero vende algo. ¿Se entiende? La noción de ideología, el decir, por ejemplo, el marxismo es una ideología. La visión de la humanidad como un progreso continuo hacia una mente es una ideología. Ya no es discutir si es verdad o no, sino qué se está vendiendo, qué valor se está promoviendo ahí. Cuando uno lee un enunciado psicológico, por ejemplo, que dice lo normal es conducirse así y así, esto no es una descripción, esto es una prescripción. Cuidado. Se está vendiendo un valor. Cuando se dice tal conducta es patológica, no se está haciendo una descripción. Se está queriendo proscribir esa conducta para sustituirla por otra supuestamente mejor. Los psicólogos no dicen la verdad. Los médicos no dicen la verdad. Los científicos no dicen la verdad. Simplemente quieren meter otra cosa a cambio de lo que hay. Esta es la sospecha.
¿Qué ha caracterizado el siglo XX? ¿Qué mostró Freud? Que detrás de las justificaciones más sublimes de los actos se ocultan motivaciones inconfesables. Y esto lo sacó de Nietzsche. Fue Nietzsche el que dijo: detrás de todas las razones, los móviles son irracionales. Por lo tanto, no discutamos las razones, no perdamos tiempo, veamos los móviles oscuros que hacen posible esas razones. ¡Guau! Tremendo. Pero claro, en cierto sentido lo que dice Nietzsche, por lo tanto, no hay hechos. O dicho de otra manera, no hay hechos morales. Solo hay interpretaciones morales de los hechos. Y cuando un hecho se declara como moral, lo moral no está en el hecho, sino en el juicio en el que se lo está, en la ideología que lo está vendiendo, el interés del que resalta ese hecho. Vuelvo a insistir, cuando digo esta conducta es patológica, no es que la conducta sea patológica, las conductas no son ni patológicas ni no patológicas. Es la ideología en mí que saque esta conducta como patológica para prohibirle y poner otra en su lugar. Es lo mismo que dije. Tú mira la prensa y piensa, ¿para qué me está contando esto? En lugar de creerte lo que te cuenta. El ingenuo se lo cree. Pero el hombre que está al tanto de la época en que vivimos dice, ¿y qué me está vendiendo al contar esto? Esa es la actitud de la sospecha. Característica del siglo XX, Marx dijo lo mismo. Se está vendiendo como verdad lo que sirve para justificar un estado de dominación. Marx dijo, la religión opio para los pueblos. No voy a discutir si las religiones son verdaderas o no, voy a discutir el papel que están cumpliendo en un sistema de producción. Es lo mismo, actitud de sospecha. ¿Se entiende? Y esto, por supuesto, es característicamente nietzscheano. Todos son puntos de vista. Detrás de una afirmación aparentemente objetiva se está defendiendo un punto de vista. Dicho de otra manera, se está defendiendo un sistema de valores. Es fuerte. Claro que Nietzsche, en cierto sentido, criticará todo el sistema de valores vigente en Occidente, porque denunciará qué es lo que ha llevado a la necesidad de tener sistema de valores. Y va a descubrir algo inherente, va a descubrir que este animal indefinido aún, llamado hombre, necesita valores. Sin valores pierde la voluntad creativa, pierde la fuerza vital. Ya veremos lo que es vital. Pero la diferencia es que Nietzsche por primera vez se da cuenta de que todos los valores que se creían que estaban allí los ha puesto el mismo hombre sin saberlo. No hay valores en la realidad. Pero el hombre ha necesitado creer que estaban en la realidad para poder vivir, porque necesitaba valores. Lo que ve Nietzsche es que estos valores hasta ahora se han atribuido a una autoridad, a una realidad. Se les ha dado verdad cuando sin advertirlo procedían del hombre mismo. Más o menos, Cuando el hombre es consciente de que no hay valores impuestos, objetivos, reales ni verdaderos, claro, caen todos los valores y se produce este agotamiento que es el síndrome de Europa hoy. Agotamiento, pesimismo, todo de igual. ¿Para qué? Nada vale, no hay propósito. Es cierto, un estadio necesario. Pero este estadio lleva a otra cosa y es descubrir que puede haber valores. Y que ha de haber valores. Pero por primera vez los valores son creados por el hombre. Ya no necesita el engaño de que están santificados por una autoridad, que son la realidad misma. Pero ¿está el pequeño hombre, el último hombre, preparado para crear valores? No. Solo el ultrahombre
podrá crear valores que vivifiquen, que restituyan la voluntad de vivir, sin darle venenos somníferos, ni drogas, ni sustitutos. Decirle, las cosas mismas piden esto, es hacerle creer que en la realidad ya hay valores, que debe aceptarlo porque las cosas son así. No, las cosas no son. Las cosas son como son porque se está viendo desde donde se está viendo. Por lo tanto, el hombre siempre necesitó puntos de vista, sin saberlo, valores. Pero mientras siempre creyó que estaban ahí en un ultramundo o por una revelación de un santo, y por lo tanto se comportaba obedientemente ante los valores, ahora a partir de Nietzsche sabe que los valores se crean. Pero ¿quién puede crear valores? El hombre pequeño, el último hombre, no puede crear valores. No está libre, es un esclavo de rebaño. Solo alguien que no tema a la nada que aparece cuando se ve que todos los valores son invenciones, puede crear valores afirmativos ante la vida. Tiene que ser alguien con una capacidad de crear la realidad, crear una nueva realidad, y no un irresponsable que esté buscando una droga para calmar el dolor de que ya no hay valores supremos. Esto es lo que vio Heidegger en Nietzsche, que tiene razón. Nietzsche previó que tal como se manifestaba el proceso de Occidente, el hombre, lo supiera o no, estaba por asumir el poder entero sobre el planeta. Y se preguntó, ¿pero este hombre tal como es, está preparado para la responsabilidad que implica esto? Y Nietzsche vio que no, porque sigue siendo un animal de rebaño. Y lo que apuntó es al hombre que hace falta para cargar con semejante responsabilidad, al hombre de decisión, que no es cualquier hombre, que no es numéricamente ni 3, ni 5, ni 10, pero es aquel al que el rebaño que siempre existe obedecerá. Por eso para Nietzsche los hombres nunca serán iguales. Los hay obedientes, sumisos, que necesitan creer en algo que viene de fuera. Pero está aquel que desde su libertad cree y no cree arbitrariamente. Y en otra clase veremos lo que nos ayuda, no se puede ver todo, es imposible. Pero ya están teniendo una idea de que Nietzsche el todo vale, da lo mismo, lo más despreciable que existe. Se entiende así, puesto así más o menos, como Nietzsche es utilizado tanto por anarquistas como por nazis. Y por derechas y por izquierdas, en el fondo es temido por todos. Pero utilizado también, porque Utilizado. se justifica con Nietzsche, ¿no? Tanto los dos extremos. Pero es tremendo porque Nietzsche, si entras en su obra, no justifica nada, sino que habla de la ausencia total de justificación. Lo que se ha caído es la justificación. No hay. La idea de justicia como justificación en Nietzsche es poderosísima. Se ha caído. Ya no hay justificación. No hay fundamento. No hay verdad. Y si no hay verdad, ¿qué? La verdad se crea. Cada acto de creación crea un mundo y crea su propia verdad. Pero ¿quién es capaz de crear? Ya no va a venir de la obediencia ciega a la credulidad de que la realidad impone sus valores. La realidad no impone los puntos de vista. En el fondo no hay realidad, hay puntos de vista. ¿Y qué hay detrás de los puntos de vista? Bueno, la descripción es: Zaratustra sale para anunciar a los hombres el superhombre. Y la gente se le ríe. Se le ríe y se burla en el mercado de ja, 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 ¿qué es este superhombre? No lo entiende. Todavía hoy no se lo entiende. Cuidado. Entonces, piensa Zaratustra, no están preparados. Incluso yo no sé cómo tratarlos. Los trato como carreteros.
Igual es otro el trato, no lo sé todavía, pero no es el momento. Pero entonces dice, voy a hablarles de lo más despreciable, del último hombre, ya que no puede hablar del superhombre. Y dice así, y reflexiona sobre el momento en que estamos viviendo nosotros, ¿no? Y Zaratustra le habló hacia el pueblo. Es tiempo de que el hombre fije su propia meta. Es decir, no hay metas prefijadas. Cuando Dios existía, Él fijaba las metas y uno obedecía. Cuando el mundo ideal de Platón existía como un trasmundo, lo que fijaba las metas era ese mundo ideal que nos orientaba. Las metas estaban fijadas, pero ahora no. Por lo tanto, es tiempo de que el hombre fije su propia meta. Es tiempo de que el hombre plante la semilla de su más alta esperanza. Todavía es bastante fértil su terreno para ello. Mas algún día, y ya estamos en ello, ese terreno será pobre y manso, y de él no podrá brotar ya ningún árbol elevado. ¡Ay! Dice, llega el tiempo en que el hombre dejará de lanzar la flecha de su anhelo más allá del hombre. Llegará el momento de la humanización total, de la trivialización total, aquello que Heidegger llamó la época de la imagen del mundo, donde ya no hay más mundo, hay un mundo hecho a imágenes de la pequeñez. Y ya lo ve Nietzsche, dice, llegará el momento en que el hombre dejará de lanzar la flecha de su anhelo más allá de lo humano, demasiado humano. Y en que la cuerda de su arco ya no sabrá vibrar. Yo os digo, es preciso tener todavía caos dentro de sí para poder dar a luz a una estrella danzarina. Caos es todo lo opuesto a certeza. Caos es todo lo opuesto a seguridad. Caos es todo lo opuesto a ya lo sé todo. Todo está en Wikipedia, todo se sabe, todo está controlado. Ese huye del caos. Y el nihilismo es la aceptación. El nihilismo del absoluto caos. Detrás de ese aparente orden. Es aparente, el orden es un invento, es un valor que ya no existe. Entonces él dice, yo os digo, vosotros tenéis aún caos dentro de vosotros. ¡Ay! Llega el tiempo en que el hombre no dará ya a luz ninguna estrella. Con esto hay un reconocimiento. Las estrellas, que es lo que orienta, ha sido dada a luz por el hombre, sin que él supiera. Pero ahora ya ni ese poder, ni esa fuerza queda, porque estos hombres están enfermos de decadencia. Son incapaces de concebir una estrella. Ni con la conciencia de que las estrellas se crean, ni con la capacidad de realmente reconocer una estrella. Se acabó. Entonces dice, ¡ay! Llega el tiempo del hombre más despreciable, el incapaz ya de despreciarse a sí mismo. Tan orgulloso está el último hombre que se toma como medida de todas las cosas. Él sabe lo que es, lo que fue, lo que debe ser y lo que tiene que ser. Todo está a medida suya. Se abalanza sobre la atmósfera a sacar provecho. Reduce todo lo desconocido a los esquemas confortables de su ciencia, que es su instrumento para volver manejable todo lo que sea otro. Está tan satisfecho con su humanidad que ya no puede ver más allá de ella. Y entonces dice, mirad, yo os muestro al último hombre, al incapaz de despreciarse a sí mismo. Quiero decir, al menos humilde de todos los hombres, aunque predique la humildad. Predica la humildad, pero en cuanto todas, no es humilde. Es incapaz de que acepte que no sabe. Lo sabe todo. Tiene todos los remedios, todas las respuestas, todas las claves. Tiene todas las drogas para aturdirse así. Entonces dice,
¿Qué es amor? ¿Qué es creación? ¿Qué es anhelo? ¿Qué es estrella? Así pregunta el último hombre y parpadea. Guiña los ojos. Ya no puede mirar fijo. Ya no puede detenerse en nada. La atención es instantánea y momentánea. Esto se conecta con Platón, que habló del supremo bien, el supremo valor, como un sol que lo ilumina todo. Y a través de esta luz el hombre puede reconocer la verdad de todas las cosas que son la vida. Pero el pequeño hombre ya no puede ver, solo puede captar momentáneamente y saltar de una cosa a otra. No puede mantener la mirada fija. Ya no hay fijeza en su mirada. Ya no hay atención. Entonces dice él, ¿qué es amor? ¿Qué es creación? ¿Qué es anhelo? ¿Qué es misterio? Así pregunta el último hombre y parpadea. La tierra se ha vuelto pequeña entonces. Fíjense hoy. $300 y estoy en Indonesia. ¿Sí? ¿Qué es hoy? Miren Barcelona, pero ¿qué es Barcelona? Masas que se desplazan por el planeta todo el tiempo. El turista. No se rían, es terrorífico. Terrorífico. Pero somos nosotros los turistas, no los que están allá afuera. El planeta se ha vuelto una pequeñez. Ya no tiene inmensidad ni misterio. El pequeño hombre con su parpadeo lo ha achicado todo. Entonces dice él, 1884, estamos en el 2010. ¿Qué capacidad de visión? Nadie lo entendía entonces. Hoy quizá nosotros cuando pongo estos ejemplos que entonces eran inimaginables, claro. Entonces no se había atacado a la atmósfera. Entonces no se había ido a otros planetas. Entonces no había los medios de difusión masivo y su poder como lo hay. Entonces no había el desarrollo de la tecnología que hay hoy. Entonces no había la industria de publicidad y de atacar. Con todo esto quizá entendamos, pero él ya lo vio sin todo esto. No entendía nadie de lo que hablaba. ¿Quién podía? La tierra se ha vuelto pequeña entonces y sobre ella da saltos el último hombre que todo lo empequeñece. Su estirpe es indestructible. Como el pulgón, el último hombre es el que más vive. En otro fragmento, Nietzsche dice, el desierto durará al menos 200 años. Siglo XX y siglo XXI. Es el que más vive no porque su vida individual se alarga. Su vida como especie puede durar siglos y siglos. Como el pulgón, que es una plaga que cuando te agarra una planta la gané con el pulgón. Pues el pulgón se ha extendido por la Tierra, es el último hombre, y se apresta a invadir otros planetas, el pulgón. Y entonces fíjense esto, si esto es la psicología y las tendencias religiosas y las ideologías actuales, tremendo a veces. Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los hombres y parpadean. Han abandonado las comarcas donde era duro vivir. El último hombre quiere una vida fácil, una vida blanda, una vida decadente, una vida donde la voluntad de vivir y de crear se ha vuelto innecesaria. Una vida donde todo vale y todo igual y todo es muy fácil. Cada vez más. Cada vez más. Esto en 60 años se nota, ¿no? La incapacidad de resistir el esfuerzo, la búsqueda de gratificación inmediata, si no es inmediata otra cosa mariposa. Dicho como lo dice él, han abandonado las comarcas donde era duro vivir. Pues la gente ahora necesita calor. La gente ama incluso al vecino y se restriega contra él, pues necesita calor. Enfermar y desconfiar considéranlo pecaminoso. Una enfermedad, un error. No deberías enfermar. Tenemos todas las respuestas. El que se enferma está equivocado. El que es como cal no se enferma nunca.
tienes un problema, revisa tu conciencia, porque si fueras impecable no tendrías problemas. Toda manifestación de una enfermedad es una manifestación en el cuerpo, de una desarmonía en el alma, chico. Somos los sanos. Tremendo, ¿eh? Es así. Enfermar y desconfiar. Vive la obra. Va al mundo. Desconfiar. Eso. ¿Por qué eso? Eso es pecaminoso. ¿Cómo vas a desconfiar? La sabiduría es instantánea y está en el corazón. Enfermar y desconfiar, considéranlo pecaminoso. La gente camina con cuidado. Un tonto es quien sigue trompezando con piedras o con hombres. Un poco de veneno de vez en cuando. Eso produce sueños agradables. Y mucho veneno al final para tener un morir agradable. La gente continúa trabajando, pues el trabajo ahora es un entretenimiento. Mas procura que el entretenimiento no canse. La gente ya no se hace ni pobre ni rica. Ambas cosas son demasiado molestas. ¿Quién quiere aún gobernar? ¿Quién aún obedecer? Ambas cosas son demasiado molestas. Ningún pastor y un solo rebaño. Wow. ¿Y ese es el hombre al que se le da el poder sobre la tierra entera? ¿Un solo rebaño y ni un solo pastor? Todos quieren lo mismo. Todos son iguales. Quien tiene sentimientos distintos va voluntariamente al manicomio. ¿Qué me pasa, doctor? Estoy deprimido. ¿Qué tengo que tomar, doctor? Estoy muy entusiasmado, muy deprimido. Diagnostíqueme para saber qué droga tengo que tomar, doctor. Y los doctores y las farmacéuticas ya están listos. Trastorno de atención, Ritalin, plum. Depresión, plum, tac. Ya no hace falta marchar al manicomio. Vamos a pedir que nos clasifiquen y nos den la droga. Esto en la época de Nietzsche aún no se veía, pero él lo vio. Es tremendo, es abismal cuando uno mira así, ¿no? Todos quieren lo mismo, todos son iguales. Quien tiene sentimientos distintos marcha voluntariamente al manicomio. En otro tiempo, todo el mundo desvariaba, dicen los más sutiles, y parpadean. Todos los antiguos eran tontos, ellos no sabían, nosotros sí. Nosotros lo sabemos todo. Qué tonto el prehistórico, qué tonto el romano, qué tonto el egipcio, qué tonto el medieval. Nosotros tenemos la verdad. ¿Se entiende? En otro tiempo todo el mundo desvariaba, dicen los más sutiles y parpadean. Hoy la gente es inteligente y sabe todo lo que ha ocurrido. Así no acaba nunca de burlarse. Esto es el historicismo al que Nietzsche caga tanto. Se ha transformado la historia en un gran corte inglés y uno se pasea por todas las épocas viendo qué malas estaban. Porque nosotros tenemos la verdad, nosotros turistas de la historia, somos turistas de los errores del pasado porque nosotros sabemos la verdad. Entonces dice, hoy la gente es inteligente y sabe todo lo que ocurrió. Si nunca acaba de burlarse y luego dice, la gente continúa discutiendo, pero pronto se reconcilia. De lo contrario, ellos tocarían el estómago. Dicho con palabras de hoy, somos políticamente correctos. Respetamos todas las opiniones, todo vale. Podemos discutir, pero no hasta el punto de no faltarnos el respeto. Se nos estropearía el estómago, ¿y para qué? Todo vale. Por lo tanto, ya no hay un enfrentamiento por la verdad. Es lo que yo siempre digo, sentarse a tomar el té y hablar de puntos de vista.
Y tú tienes los tuyos, y yo tengo los míos, y todos en paz. Ir en pos de una verdad es demasiado desgaste. Hará mal al estómago. Hoy la gente es inteligente y sabe todo lo que ha ocurrido, y así no acaba nunca de burlarse. La gente continúa discutiendo, pero pronto se reconcilia. De lo contrario, ello estropearía el estómago. La gente tiene su pequeño placer para el día y su pequeño placer para la noche, pero honra la salud. Bueno, otra manera de decirlo, en otro lenguaje más bien llano, la gente tiene su pequeño placer para los días de semana y su pequeño placer para los fines de semana. Tiene su realidad de los días laborales y su realidad de fin de semana, pero honra la salud. Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres, y parpadean. Bueno, tiene tela. Sensacional este texto. ¿Es? Qué sensacional. Todo Nietzsche es sensacional. Todo Nietzsche, cuando lo miras, joder, es acullonante. No sé cómo decirlo. Él no se presenta como alguien que va deduciendo teoremas, presenta una visión, una revelación, pero luego la sostiene, pero luego la sustenta. Esto es dinamita. Por eso Nietzsche es recordado. Nietzsche fue marginado de los filósofos. Nietzsche no se lo consideró un filósofo, se lo consideró un poeta, un crítico cultural, un psicólogo, un analista, pero nunca se le dio el estatus de un gran pensador. Era temido. Nietzsche no entraba en la academia, todavía no entra en la academia, sino como una curiosidad. No hay que tomárselo en serio, como Hegel, por ejemplo. No, Nietzsche es un escritor, un poeta, ya se sabe, ¿no? No se sabe nada. Claro, esto te lo puedes tomar con mucho humor y pasar a otra cosa. También. Pero puedes llevarlo a mirar el mundo que te rodea y preguntarte si más de 130 años después de que Nietzsche hubiera escrito esto, si esto no es verdad. Mira el mundo, simplemente mira la realidad, mira el mundo mediático, mira los programas culturales, mira lo que hoy se llama cultura, mira lo que hoy se llama ciencias de la cultura, y verás lo que es. Productos de consumo masivo. ¿Y quién vienes a administrar? Si esto ya lo veía Nietzsche. Lo que la cultura es un bien, igual que la naturaleza, se ha vuelto un bien de consumo. ¿Y quién administra esos bienes? El último hombre. El último hombre puede estar a las puertas de un poder de absoluta autodestrucción. Por eso Nietzsche pretende sacar a la vista esto, pretende que nos sobrecojamos para ser dignos de afrontar la gran decisión. Pero la decisión implica salir del sistema de valores. Y se puede. Y otra vez, como el nihilismo, Nietzsche insistirá, solo se puede habiendo entrado a fondo. Solo entrando a fondo, solo creyendo todo esto, se llega al descrédito y se sale de esto. No reservándose nada, no, llevándolo hasta el final. Bueno, yo creo que hoy por hoy hemos hecho más que suficiente para tener una idea de cómo desde esta visión todo lo que hoy pasa por ciencia y especialmente psicología se puede hacer como Nietzsche quería, llevarlo a una discusión de lo que esconde, que son morales. Denunciar al psicólogo actual como un sacerdote vestido por un título. Un sacerdote que diagnostica lo bueno, lo malo, lo sano, lo enfermo, y que lleva un sistema de valores inadvertidamente al que propugna. ¿Cómo leer los libros de psicología? ¿Desde dónde leer los libros de psicología? Y si es posible una psicología, evidentemente, que esté más allá del bien y del mal.
Pero esto ya lo veremos en otra ocasión. ¿6?